Lluvia de castigo. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó, como si fuese ayer. Volvía del trabajo a casa a la hora de comer, conduciendo con la cabeza cargada de pensamientos e ideas acerca de mi tambaleante relación con Esther. En las últimas semanas la tensión entre nosotros había ido creciendo, hasta llevarnos casi a un punto de ruptura. ¿Y por qué? Por mi negatividad a ser padre. Desde siempre, desde el primer momento de la relación, le dejé claro que jamás traería un hijo, mi ser más querido, a este mundo de mierda. Y ella estuvo de acuerdo. Pensaba igual que yo. Pero han pasado muchos años desde entonces, y los dos hemos cambiado, madurado en un sentido u otro. Ahora, activado repentinamente como una bomba, su instinto maternal lo impregnaba todo. Ser madre es su mayor deseo, y yo no soy quien para arrebatarle ese derecho. De igual forma que ella no puede negarme el mío a no querer serlo. Así estaban las cosas. Estacioné el coche junto al parque donde solía hacerlo todos los días, y salí para dirigirme a casa. Envuelto en mi asumido fatalismo, caminaba con desgana por la acera cuando escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Sobresaltado, me giré de inmediato, y no tardé en descubrir que había sido el capó de mi coche, el que lo había recibido. Presentaba una abolladura notable en su centro. Se había raspado la pintura. La sorpresa fue cediendo el paso a la rabia. Miré frenético por todos lados buscando culpables. En unos segundos me percaté de lo que había golpeado mi coche. Era un fémur humano, tirado junto a la puerta del conductor. Pestañeé varias veces sin poder creerlo. ¿De verdad era un fémur? Me agaché para poder verlo más de cerca, y cuanto más aproximaba la cara, más evidente resultaba que en efecto, así era, amarillento, de aspecto rancio y como corroído. Solo podía ser lo que parecía. De nuevo miré frenético alrededor. Esta vez temiendo por mi propia vida. ¿Quién podía haberme lanzado un fémur humano? Pero no vi ni escuché a nadie. Tampoco había ningún edificio, ningún sitio de donde lanzar el hueso y esconderse con facilidad. El espacio era demasiado abierto en torno a mí, y eso me asustó aún más. Marqué rápidamente el número de la policía y les conté como pude lo que acababa de ocurrirme. Temí que no me creyesen, que se rieran o hicieran bromas conmigo, pero no. Tras tomarme los datos, el agente al lado de mí me dijo que estaría ahí en unos minutos. Y así fue. Del coche patrulla se bajaron 4 agentes. 2 de ellos vestían trajes blancos de esterilización y pronto comenzaron a sacar fotografías, tomar muestras de la pintura de alrededor del hueso, mientras los otros 2 me tomaban una declaración rápida. Todo me resultó exageradamente fugaz, casi irreal. Supongo que a causa de mi enorme confusión, cuando terminaron conmigo, volvieron a su coche, deprisa, tanto que apenas si tuve tiempo de preguntarles qué podía significar todo eso. El conductor me dirigió una mirada comprensiva antes de despedirse, con una frase que explicaba en parte su urgencia, pero que me dejó aún más perplejo de lo que ya me encontraba. Están cayendo por todas partes. Iba subiendo por las escaleras, pensando en lo que iba a decirle a Esther para explicarle mi tardanza. Mis palabras sonarían como una excusa pueril, estúpida, ridícula. ¿Sabes qué, Esther?
Me acaba de caer un fémur humano en el coche y me lo ha abollado. He tenido que llamar a la policía y... ya me imaginaba la cara que iba a poner. Pensaría que me estaba burlando de ella y de todo su árbol genealógico, intentando ocultar quién sabe qué cosa imbécil, impropia de un hombre adulto y maduro. Entré en el piso tragando saliva, dirigiéndome a la sala por el pasillo, como si éste se hubiese transformado en mi corredor de la muerte particular. Buenas, dije. Ella estaba viendo televisión. Hola, susurró, sin mirarme. No te vas a creer lo que me... Comencé, pero ella me mandó a callar con un rápido gesto del índice sobre sus labios. Estaba absorta con lo que decían en las noticias, así que guardé silencio, y curioso por saber lo que causaba tanto interés, yo también presté atención a la pantalla. Lo que estaban diciendo era que por todos los países del mundo, por zonas rurales y urbanas, dispersos pero no escasos, estaban lloviendo huesos humanos, cráneos, húmeros, costillas, fémures, tibias. Lloviendo huesos humanos. Eso fue justo lo que dijeron. Las imágenes mostraban a personas junto a los huesos caídos, explicando lo que habían vivido. Videos de baja calidad tomados con móviles, siguiendo el descenso de los cielos de un hueso girando sobre el mismo. Los destrozos causados por algunos en distintas partes de la ciudad. Escenas de ataques de pánico. Niños llorando al ver a sus madres llorar. Sin darme cuenta, yo también estaba temblando. Me envolvió la sensación, la absoluta certeza de estar viviendo un hecho extraordinario. Algo que ocurría por primera vez en la historia del mundo. Como el rumor de la tierra que precede y anuncia la llegada de un terremoto devastador. Una profunda zozobra comenzó a crecer en mi interior, intuyendo que esto era solamente el macabro preludio del terror inimaginable que se cernía sobre nosotros. A mi lado, Esther susurraba frases de incredulidad ante lo que veía y escuchaba en la pantalla. Esto tiene toda la pinta de ser un acto terrorista, algo de guerra psicológica como en la antigüedad, cuando se catapultaban cabezas y cadáveres por encima de las murallas de los asediados. Empecé también a pensar en voz alta. Creo que para evitar que la tensión me reventase por dentro. Dar una explicación lógica a algo que no aparentaba tenerla de algún modo. Pues yo creo que esto tiene que ser una obra de Dios, o del diablo, dijo ella, casi en un lamento. Esther siempre ha sido una fiel creyente, circunstancia que motivó durante años interesantes conversaciones y alguna que otra discusión, al ir pendulando yo entre un humilde agnosticismo y el ateísmo más radical, según la época y mi necesidad de apoyo espiritual para poder sobrellevar la vida. Desde hace tiempo creo que Dios ya no cuenta conmigo para su lista de elegidos. No. Existen muchas otras razones más sencillas y verosímiles que habría que descartar antes de que pudiésemos hablar de la mano de Dios, dije. Y ella me miró alzando una ceja. ¿Podría ser una manipulación más, orquestada por los gobiernos y sus medios de comunicación? En este momento recordé la bolladura de mi coche, pero proseguí. O algún extraño fenómeno dentro de las leyes de la naturaleza. Incluso veo más factible que esto sea la primera fase de una invasión por civilizaciones alienígenas que estén usando nuestras estúpidas y arcaicas creencias contra nuestra estabilidad mental. Lo de estúpidas creencias no lo dirás por las mías, ¿verdad? No lo digo por ti. Lo digo en general. Se estaba enfadando. Ya.
Pero yo entro en ese, general. Bufo. De momento tus causas tienen tanta validez como las mías. Sacudió la cabeza en incrédula negación. ¿Realmente crees que esto está organizado por el hombre? Peores cosas se han visto. ¿Cómo cuáles? Como las guerras mundiales, como los autoatentados para justificar lo injustificable, entre otros muchos horrores caníbales. Siempre nos hemos organizado estupendamente para acabar los unos con los otros. Esto es diferente. Apoyó su pequeña cara sobre una mano, mirando de reojo al televisor. Dios está intentando decirnos algo. Los creyentes no suelen usar la lógica ni el empirismo. Niegan de forma natural las evidencias en contra de sus creencias y te culpan cada vez que entras con una luz en la oscuridad, su amada oscuridad. Un creyente es, en esencia, un adorador del misterio, del oculto, y lo necesitan como el adicto necesita la sustancia que lo mantiene flotando. Es tan sencillo como eso. Pues yo creo, dije suavemente, que referirse a lo sobrenatural es poner de manifiesto que se niega, que no se puede asimilar nuestra naturaleza humana, su faceta perversa, orientada a la maldad. Si Dios quiere decirnos algo, ¿por qué no lo dice claramente y punto? ¿Por qué hay que estar siempre intentando clarificar si el mensaje es X o Z? Y encima, indagar si es él o no quien lo expresa. Esther me clavó la mirada, obviamente molesta. Muy bien. Imaginemos que ustedes, los escépticos, los incrédulos, están en lo cierto. Imaginemos que Dios no existe, que todo es una mierda mecanizada, y que el hombre es un gusano hijo de puta capaz de todo con tal de engordar, sobre todo si es a costa de los demás. Supongamos que tienen razón en todo, pero ¿por qué se alegran de que las cosas sean así? ¿Por qué se consideran más inteligentes, evolucionados que los creyentes? ¿De dónde les viene ese aire de superioridad, ese regodeo en la crudeza y esos deseos de destruir las equivocadas creencias de los demás? Yo no me considero más inteligente que tú, ni estoy especialmente contento porque las cosas sean así. Pero en la vida pocas cosas hay que causen más daño que una creencia equivocada. Además son ustedes los que se sienten moralmente superiores a nosotros. Por no hablar de ese paranoico complejo de persecución que ostentan a la más mínima ocasión. ¿Y luego somos nosotros los malos? ¿Los diabólicos? Pero las religiones han causado más guerras de las que se pueden contar. Y la Inquisición se hinchó al quemar gente viva. Me pregunto qué pensará Dios de todo eso. Concluí. Ella se levantó del sillón con un bufido de cansancio. Mira, por lo que a mí respecta puedes seguir creyendo en lo que quieras. Está claro que no nos vamos a persuadir mutuamente, ni vamos a sacar nada de esto. Solo déjame decirte francamente que los veo limitados para aprender el universo en su grandeza, ciegos a las razones más allá de la razón, encerrados y orgullosos de estarlo en sus trampas de lógica, que poco tienen que ver con lo que ocurre allá afuera. Muy bien, Esther. Pues peor para mí entonces. Me alegro de que se sientan queridos por Dios, y siendo uno con el universo, ojalá yo pudiese también. Durante unos minutos quedamos en silencio, mirando lo que nos ofrecía el televisor. ¿Qué crees que debamos hacer?, dijo al fin, ladeando la cabeza para referirse al suceso probablemente más extraño acontecido en la Tierra. Llevaba un rato pensándolo,
así que las palabras fluyeron solas. Después de comer, voy a hacer lo que se suele hacer siempre en caso de incertidumbre extrema. ¿A qué te refieres? Sus ojos negros me miraron con interés. Voy a comprar y traer tanta agua y comida como sea capaz de cargar. En los días siguientes el mundo estaba en plena ebullición de noticias. Yo iba a mi trabajo y volvía. Por todas partes no se hablaba de otra cosa. Los gobiernos al unísono se apresuraron a emitir comunicados tranquilizadores, intentando evitar que el pánico se extendiese a una deriva hacia el terror. Decían básicamente que se trataba de un extrañísimo fenómeno meteorológico en estudio, similar a esas lluvias de piedras o pequeños animales que han quedado recogidos en la historia. Pero por la red, numerosos investigadores independientes ya lo estaban desmintiendo, y en diferentes partes del mundo llegaban a dos conclusiones idénticas. Los huesos caían desde una altura de 4 kilómetros, sin importar el punto geográfico donde se recogiese el dato. Estos no caían solo desde las nubes, como parecían afirmar los gobiernos, sino que aparecían de la nada, a pleno cielo descubierto, como vomitados por bocas invisibles, pero siempre desde esa línea de los 4 kilómetros. La segunda conclusión es que las puertas revelaban que la antigüedad de los huesos en ningún caso era inferior a más de 1.000.000 de años. Por todo el globo se estaban produciendo grandes movimientos sociales, de carácter religioso en especial. Las epifanías y mensajes apocalípticos se sucedían. Las comunas beatíficas vieron crecer el número de sus integrantes de forma espectacular. Lo dejaban todo y se iban a los campos a orar, a cantar la buena nueva, la segunda llegada del Mesías. Otros grupos sectarios se conformaron de la noche a la mañana, como setas venenosas tras una lluvia tóxica, y ya comenzaban a crear disturbios e incluso casos de suicidio en ritual colectivo. Además, la frecuencia de caída de los huesos, lejos de disminuir, estaba aumentando. Era evidente hasta simple vista. Esther y yo pudimos ver desde la ventana de nuestro salón, que daba al parque, y por lo tanto permitía una amplia visión sin edificios, caer no menos de 3 o 4 huesos. Nos envolvía una terrible y macabra fascinación. ¿Era esto el preludio de nuestra muerte? ¿El fin de la humanidad? Tengo miedo, Juan. Tartamudeó mientras miraba al exterior. Toda esta situación me tiene desenfocada. No sé qué pensar. No sé si el mundo se ha trastornado de nosotros por completo. No sé qué será de nosotros. Yo también estoy asustado, cariño. La tomé de la mano. Todos estamos igual. Nadie sabe por qué está ocurriendo esto, ni entendemos qué puede significar. Debemos tener paciencia y esperar a que se resuelva, sea lo que sea. Esther negaba con la cabeza, como resistiéndose a mis bienintencionados pero evidentes intentos de transmitirle tranquilidad. Yo la conocía bien. No era una de esas personas que se dejaran persuadir con facilidad, que incluso parecen estar deseándolo, y nunca le gustó que la tratasen como a una niña pequeña. Creo que Dios nos está castigando. Cuando las cosas pierden sentido o son duras de asimilar, Dios aparece por la puerta. Venga ya, Esther. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Es que tú y yo nos merecemos que nos bombardee con huesos humanos? ¿Qué hemos hecho tan terrible? ¿Qué no puedo recordar, aparte de trabajar como cabrones, pagar impuestos y no saltarnos las leyes? ¿Tan malos somos? Y los niños, los enfermos, la gente normal que solo comete el pecado de querer vivir en paz un día más, ¿también se lo merecen? Me crucé de brazos,
esperando alguna respuesta racional. No nos castiga como individuos, sino como especie. Tal vez solo quiere abrirnos los ojos, que despertemos de una vez. Ah, muy bien. ¿Entonces es que es indiscriminado? Lo sabe todo, de todos, pero no diferencia a nadie. Vaya, Esther. Pues siento decir que tu Dios no se aleja demasiado a cualquier terrorista, según parece. Me lanzó una mirada de hierro antes de responderme. Juan, haz el favor de no blasfemar con tanta facilidad. Tú sabes perfectamente lo que quiero decir. No tergiverses para atacar gratuitamente. No ataco por atacar, Esther. Solo intento desmontar una idea sin base de ninguna clase. Bastante ridícula. Será ridícula para ti, replicó como un disparo. Además he notado un cierto respeto en tu voz cuando decías blasfemar. No temas su ira. Pongamos que tiene razón y él existe. Ya nos está castigando. ¿Qué más has de temer? Esther me miró como un niño travieso pillado infraganti. Reconócelo, Juan. Tú no creerías en Dios ni aunque lo vieses aparecer entre las nubes. Te gusta demasiado sentirte intelectualmente superior, blandiendo tu lógica como una espada de palabras. Él está por encima de eso. Él lo creó todo, incluyendo tu obsesado cerebro, y sus designios son inestructurables por definición. De acuerdo, cariño. Yo soy un tonto y un pedante, lo acepto. La mayor dificultad para conversar con alguien de creencias más arraigadas, como tú, es la poca receptividad para escuchar otras teorías alternativas. Por eso, me gustaría que al menos tomases eso en consideración. Esas otras ideas. Seguro que te enriquecen, incluso aunque no fuesen ciertas. Yo no soy ninguna fanática. Solo te digo lo que sinceramente creo. Se recogió parte de su melena tras la oreja. Muy bien. Imaginémoslo al contrario. Tú tienes la razón, y la mano de Dios no está tras lo que está ocurriendo. Dime, ¿qué explicación le encuentras a que lluevan huesos del cielo? Me gustó que quisiera escucharme. Pues verás. Comencé. Pienso que debemos partir de dos hipótesis para explicar las causas. La primera, interna. Esto está siendo obra del hombre, de los gobiernos. Una manipulación más para dirigirnos como el inmenso rebaño que somos, hacia donde les convenga, como con los ataques de falsa bandera y el fenómeno ovni en el pasado. Seguro que pronto nos meten a todos en campos de concentración blindados. Dirán que para nuestra protección, por seguridad, eliminando tantos derechos adquiridos. En el fondo, lo que quieren es sacrificar gran parte de sus cabezas de ganado, pues el rebaño se ha vuelto demasiado grande e incontrolable. Eso suena muy conspiranoico, ¿no? Se sonrió, un tanto burlona. Un nuevo orden mundial, Illuminatis. Pensaba que tú no creías en esas cosas. Me guiñó un ojo, devolviéndome la pelota de la puerilidad de las creencias. Y realmente no creo en ello, pero es una posibilidad que está ahí. ¿Por qué habríamos de descartarla? Muchas pruebas son incontestables, y eso no tiene nada que ver con lo que uno cree. Habría que ver también quién presenta esas pruebas. ¿Cómo? Y si no es otra manipulación más, a su vez, añadió Esther. No te diré que no, le reconocí, pero que los gobiernos nos engañen y manipulen desde que existe
Es una obviedad fuera de toda discusión. La segunda hipótesis es externa, menos probable para mí que la primera, pero tampoco descartable. La lluvia de huesos puede estar causada por entidades no humanas, de fuera de la Tierra, o incluso de otras dimensiones. Esa sí que es buena. Esther se carcajeó con ganas, como no lo había hecho desde que empezó la pesadilla. ¿De otras dimensiones, dices? Un poco alucinante, ¿no te parece? Sí, claro, pero es otra opción no descartable. Los huesos aparecen de la nada, a 4 kilómetros de altura, ¿recuerdas? ¿Eso te parece normal, natural, explicable? Suponiendo que lo que dicen sea cierto, no lo olvides. De acuerdo. Suponiendo que sea así, fíjate, Esther, ¿te das cuenta de tu resistencia a aceptar esa mera posibilidad? ¿Ves cómo te parece una idea infantil de las propias películas de niños? Tal vez justo es lo que pretenden que creamos, y llevan trabajando en ello muchos años, con buenos resultados. Evidentemente, tu reacción es un claro ejemplo, y seguro que es mayoritaria en la sociedad. Esther bufó, mordiéndose el labio inferior, negando con los ojos mirando hacia los cielos, como pidiendo fuerzas a su Dios para soportar tantas tonterías. Bien, sigamos con tu hipótesis. Parecía divertida. ¿Y por qué esos seres del espacio exterior no llegan y directamente nos destruyen, nos esclavizan, nos devoran, o lo que diablos se suponga que quieren hacer con nosotros? ¿Para qué tantos rodeos? Parece que no solo es mi Dios el que actúa con claves. Me miró con una sonrisa, ladeando la cabeza, sabedora de su gancho a mi dialéctica. Ni siquiera yo te estoy diciendo que esa sea la verdad. Me defendí. Solo te pido que valores la hipótesis, la idea. Cuantas más aportemos, más cerca estaremos de... Esther gritó de repente. Mira, mira, ven rápido. Con los ojos como platos, estaba señalando a través de la ventana. ¿Qué pasa? Me alarmé, mientras corría hacia ella. Se escuchó un fuerte impacto seco de algo rompiéndose en la calle. El sonido llegó perfectamente hasta nuestro segundo piso. Lo he visto caer. Estaba acelerada. Era como un costillar, Juan. Mira, ¿no lo ves allí? Junto a la señal de prohibido, aquello blanco. En efecto, había unos fragmentos blanquecinos junto a la señal, como un arpa de hueso rota, los huesos de un costillar desperdigados. ¡Qué horror, Juan!, gimió, girando para abrazarme a mí. La estreché junto a mi cuerpo, apoyando la mejilla sobre su cabeza, mientras observaba cómo algunos curiosos se acercaban hasta aquellas costillas rotas. Sentí que la inmensa boca del infierno se abría ante nosotros. Durante la semana, los huesos se precipitaron día a día, con creciente velocidad, como una bola de nieve echada a rodar hacia abajo. El mundo se convulsionaba con noticias extraordinarias que se habían vuelto cotidianas. Ahora lo normal era asomarse a la ventana y ver caer, cada pocos minutos, algunos huesos aquí y allá. Su frecuencia seguía aumentando progresivamente, sin diferencias significativas en ningún lugar del mundo, aunque sí se había considerado un incremento considerable en las grandes zonas urbanas respecto a las más despobladas. Los gobiernos se unieron a la corriente de los investigadores de la red, a su línea de información, como si nunca antes lo hubiesen desprestigiado con 1000 artimañas. Afirmaron que los huesos eran humanos, y que el más reciente de los estudiados databa de unos 100.000 años atrás. Se habían creado unidades especiales del ejército dedicadas a la recogida de estos huesos.
En los primeros momentos pudimos verlos clasificándolos en bolsas, escribiendo datos en ellas, pero ante la magnitud de la tarea y la reciente intensidad de la lluvia, pronto se limitaron a limpiar las calles con la mayor celeridad posible, como si de un cuerpo de barrenderos forenses se tratase. Ya se contaban por centenares los muertos debido a los impactos de huesos a lo largo y ancho del planeta. Desde los medios se recomendaban medidas de protección para salir a la calle, y pronto los cascos y paraguas reforzados fueron una prenda de vestir más. El mundo vibraba, aguantaba la respiración, sobrecogido en un estupefacto estado de shock. Esther lo llevaba cada vez peor. No podía asimilar la deriva que los acontecimientos estaban tomando. Se estaba desquiciando, y sería injusto culparla por ello. Desde mi opresión, yo intentaba mantener un mínimo equilibrio de cordura, una pequeña luz de esperanza, en que la lluvia cesase de una vez, y que el mundo volviese a ser el horror que ya conocíamos, no como esta aberrante nueva pesadilla, aunque lo cierto es que mis ideas no podían ser más negras y depresivas. Tras la cena, que apenas tocó, Esther volvió a tomar su crisis neurótica. Se estaba desesperando en la búsqueda de un sentido, en descifrar el mensaje que Dios nos enviaba desde el cielo. Yo empezaba a pensar que tal vez no hubiese ningún sentido tras el fenómeno. ¿Te das cuenta?, comenzó Esther, mientras acomodaba la mesa. Nos está arrojando huesos desde el pasado más remoto para acercarse poco a poco a nuestro tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos está reprochando el que hayamos olvidado a nuestros muertos? ¿A todos los que sufrieron para que hoy estemos aquí? ¿O será un castigo por enterrar tantos crímenes en el olvido y seguir cometiéndolos de la misma manera, como si no aprendiésemos nada de ellos? ¿Qué importa, Esther?, le contesté. ¿Qué importa que sea por una u otra situación por la que nos castiga? Ya ha matado a cientos, y no parece que le sean suficientes. Pero tal vez, si descubrimos justo lo que quiere de nosotros, y comenzamos a actuar así, detenga esta lluvia de muerte, cuando le demostremos que hemos aprendido la lección al fin. ¿Cómo actuará él si no descubrimos la respuesta a su retorcida adivinanza? ¿Pretende convertir el mundo en un cementerio silencioso, cubierto de huesos? Vaya un Dios vengativo el que tienes. No sé ni cómo puedes creer en él. Esther ignoró mi envenenado reproche. No, yo no lo veo así, Juan. Él es nuestro Padre, y actúa como tal, siendo incluso duro cuando es preciso serlo. Nos dio la libertad y mira lo que hemos hecho con ella. Tal vez haya llegado el momento de recibir nuestro castigo. Sin él es seguro que acabaríamos cayendo en el abismo de nuestra destrucción. No existe locura que no encuentre su justificación. Casi suspiré. ¿Me estás llamando loca?, preguntó, con los brazos cruzados. Me pasé la mano por la cara, como si me la quisiera borrar antes de contestar. No, cariño. Solo digo que hasta la más disparatada creencia tiende a revertirse en la justificación pseudológica que la permita presentarse en público con aspecto racional, aunque en esencia sea un completo sinsentido. Puedes pensar lo que quieras. Desvió la mirada hacia la lluvia interminable del exterior. O sea, que tú verías normal, por ejemplo, que yo castigue a mi hijo golpeándole hasta matarlo, aunque supiese desde sus primeras lágrimas de que él no entendía por qué lo castigaba, ¿no? ¿Así piensas? Una vez más, transgiversas, atacas sin querer comprender. Suspiró, alzándose la blusa. Está bien, Juan. Ha sido un día duro. Me voy a la cama. Buenas noches, dijo, sin mirarme, cruzando la puerta. Buenas noches. Pronto iré yo también.
Sé lo que ella hubiese querido, lo que esperaba de mí, como casi todas las mujeres, que me anticipase a sus deseos y actuara conforme a ellos, sin una sola palabra, sin preguntas, como prueba definitiva del conocimiento de su alma y mi amor por ella. ¿Cómo no conocer este viejo juego teatral y sus reglas? Ella esperaba mi comprensión, un mayor acercamiento a su credo, que rezásemos juntos por el fin de esta pesadilla. Dios sería una mujer si existiese, de eso estoy seguro. Lo siento, Esther. Nunca tuve vocación de actor, de interpretar un papel en medio de mis ideas y sentimientos. Siento haberte defraudado. A mí también me hubiese gustado que comprendieras la absoluta desolación de quien no tiene de dónde aferrarse. Me quedé a obscuras en el salón, observando por la ventana el caer de los huesos, recortándose contra las estrellas. La lluvia no cedía, mas al contrario, parecía que cada día llovía con más fuerza, más que el día anterior. Los huesos se iban amontonando a los lados de las calles, sin que el tiempo diese abasto a su retirada. Algunos grupos de voluntarios, los limpiamuertes, se les llamó, intentaban facilitar la labor del ejército, acumulando las osamentas en determinados puntos, como altares levantados en honor a algún dios del Averno. El trauma se extendía como una fiebre imposible de parar. Estábamos perdiendo lentamente la cabeza, la razón, los nervios, sometidos a esta incertidumbre natural de hechos apocalípticos. El colapso, buscado o no por quien estuviese detrás de todo esto, se veía venir para colmo. Estaban diciendo que los últimos huesos recogidos y estudiados databan de hace unos miles de años, y muchos presentaban huellas de violencia, signos de tortura. Esos detalles morbosos vomitaban las pantallas, como si no tuviésemos suficiente mierda encima con todo lo que nos caía sobre las cabezas. ¿Lo ves?, dijo Esther, con sus ojeras cada vez más oscuras, profundas. Dios nos castiga, con los restos de nuestros crímenes, para que no olvidemos tanto mal causado. ¿Te das cuenta, Juan? De todos los millones de inocentes, muertos por nuestra culpa, a manos de nuestra propia locura. La escuchaba, una vez más a sus ideas, a la que se agarraba su mente como si allí fuera a encontrar la salvación. Y escuchaba el golpear de los huesos en la calle, ahora constante sobre los coches, los tejados, sobre cada objeto a la intemperie, como masas orgánicas de lo que una vez fueron personas. Desea estar muerto como ellos, lo confieso. Esther, eso no puede ser, dije, realmente cansado. Aunque nos arroje a todas las víctimas inocentes de la historia encima, simplemente no puede ser. Tal vez no solo sean los asesinatos de forma premeditada y violenta, sino todas las personas que han muerto en el mundo desde que el hombre existe. Tal vez esté vaciando los cementerios, las fosas comunes, sacando fuera todo lo que está debajo de la tierra, mostrando lo que somos en realidad, despojados del regalo de la vida, sin parar hasta que nosotros cambiemos, hasta que creamos en él. Ni siquiera así, Esther. ¿Cuántos miles de millones han muerto desde el origen? Yo no lo sé, pero, sean los que sean, es imposible que sean tantos como para cubrir no solo las ciudades del mundo, sino la inmensidad de la tierra, como parece estar ocurriendo. Dio unos pasos por el salón, nerviosa, como buscando las ideas para que su teoría no se hundiese por completo junto a ella. A lo mejor los está multiplicando, como los panes y los peces, con tal de que comprendamos al fin. Guardé silencio, agotado de pensar en vano. Me pulsaban las sienes. Notaba cómo el estrés recorría también mi cuerpo.
La sensación de impotencia, de no poder hacer nada significativo por cambiar nuestra suerte, era total. ¿Qué pueden hacer dos personas para detener el apocalipsis? Esther miraba a través de los cristales, llorosa. Puede que nos esté castigando a ti y a mí por no haber tenido un hijo. Creced y multiplicaos, dijo para sí misma. El reproche, siempre ahí clavado, como un oxidado cuchillo ritual de los incas. No me vengas con eso otra vez, Esther. Rogué, harto. Pensar que lo que sucede en el planeta depende de lo que tú y yo hagamos, eso es de un egocentrismo extremo. Ella callaba. ¿Te imaginas lo que hubiese sido tener un hijo? Proseguí. ¿Te gustaría que nuestro hijo estuviese por aquí ahora, siendo víctima junto con nosotros de esta locura? A veces pienso que, no trayéndole a este mundo de mierda, lo he querido y respetado mucho más que tú. Esther se giró hacia mí, con los ojos sorprendidos, furiosos. ¿Qué carajo estás diciendo? Explotó. ¿Cómo me puedes decir eso? Yo le hubiese dado una vida llena de afecto, digna de ser vivida. Y si esto es el final, al menos hubiese tenido la ocasión de estar vivo, de poder respirar y conocer lo que significa esta experiencia. Ahora ya... Se le crisparon los labios. Nunca podré ver su cara. Se acercó hacia mí, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Eres un cobarde, un egoísta de mierda. Y en lugar de golpearme a mí, dio un manotazo al plato de cristal sobre la mesa, que voló hasta hacerse añicos contra el suelo, justo antes de salir corriendo hacia nuestro cuarto. Escuché el portazo al final del pasillo, a galaxias de distancia. Vaya asco. Me levanté en un rato, con pesadumbre. Fui por la escoba y el recogedor para barrer los pedazos de cristal por todo el salón. Lamenté todas y cada una de mis palabras, la forma de expresarlas. Lamenté mi estúpida soberbia, mi falta de sensibilidad hacia su estado emocional. Lamenté estar junto a ella, no haberla dejado libre, que encontrase a cualquier otro que le transmitiera felicidad, la felicidad que yo jamás sería capaz de brindarle. Mientras arrastraba con la escoba los brillantes fragmentos hacia el recogedor, sentí unas ganas inmensas de llorar, como nunca antes. Ella tenía razón. Soy un cobarde, por no querer un hijo y cuidarlo junto a ella, por no alejarme, por no atreverme a vivir sin verla cada día. Soy un egoísta de mierda, porque he unido su destino al mío, porque es la única persona en el mundo a la que he amado con toda mi alma. Ya apenas podía salirse de la calle. Era poco menos de un suicidio. El ejército había intentado mantener las vías abiertas con sus vehículos blindados, dotados de palas similares a los quitanieves, pero era imposible. La lluvia seguía cayendo con fuerza, inagotable. Poco a poco se fueron replegando hacia los pabellones de protección, donde éramos llamados a acudir por nuestra seguridad. Allí se estaban concentrando las fuerzas, los recursos a la espera de que el infierno cesase. Muchos acudieron, aterrados. Otros muchos aguantábamos, semi-atrincherados, en nuestras casas, igual de aterrados. Los huesos eran cada vez más abundantes, más crecientes en el tiempo. En algunos lugares habían empezado a caer cuerpos enteros momificados, también con signos de violencia. Eso dijeron por la radio oficial. Aunque nosotros aún no habíamos visto caer ninguno, las emisiones de televisión habían cesado su actividad. No podíamos sino imaginar qué estaba ocurriendo en el exterior, pero sin ninguna certeza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Esther.
demacrada. Creo que lo mejor es que resistamos aquí, hasta que todo pase. Algún día tiene que terminar por fuerza. Aquí tenemos comida y agua para meses. Y ahí fuera, ya no sabemos ni lo que está pasando en verdad, Esther. Se acarició la cara, inquieta. ¿Y si nos fuésemos de la ciudad, Juan? A lo mejor lejos de ellas no caen tantos, como era al principio, ¿recuerdas? Unirnos a alguna comuna o meternos en alguna caverna bien alta, o ir por pabellones. Sonreí con tristeza. Aunque odiase ser tratada como una niña, a veces era justo eso lo que parecía. Una niña fantasiosa, imaginativa. Casi podía ver la niña que fue con 10 años justo delante de mí, ahora, imaginando cómo es el mundo desde su creatividad, sin los límites de la razón. Nuestro coche debe estar destrozado, cariño, bajo un montículo de huesos malolientes. Y aunque así no fuera, piensa en el peligro. Si allí están pasando cosas igual que aquí, nos quedaremos tirados en medio de la nada. ¿Para qué arriesgarnos? Y de los pabellones, ¿recuerdas de lo que te dije de los campos de concentración? ¿Recuerdas que lo intuía? Míralo, ahí los tienes. ¿Por qué has de pensar siempre mal? A mí me parecen lógicos. Un servicio para la población. Si nos quisieran muertos, ¿para qué tomarse tantas molestias? Con dejar eso de la lluvia tendrían bastante. No sé. Llámalo intuición. Pero siento algo muy oscuro en torno a eso. Apenas se ha dicho nada de ellos. ¿Cómo viven los que han ido allí? Ni una imagen de cómo son por dentro, solo por fuera. Las televisiones han caído. No habrán podido dar más información. Todo se precipita rápido, demasiado rápido. Bastante se está haciendo por intentar salvarnos. Vi un cuerpo entero caer. Creo que desnudo, amarillento. Esther estaba de espaldas a la ventana, así que no pudo verlo. Por fortuna, no dije nada. Pero el sobresalto me produjo un profundo escalofrío. Creo que ella no lo notó. Cerré los ojos y me apoyé sobre una mano, intentando calmarme. Ella pensaría que estaba reflexionando en sus palabras. Había captado algo de su expresión, con la boca descongelada, horrible. Respiré hondo y seguí hablando. Tal vez sea justo lo que quieren, que vayamos. No sé para qué. No quiero ni pensarlo, pero que vayamos desde el principio puede que sea el objetivo final, por lo que todo esto está ocurriendo. ¿Aún piensas que todo esto puede ser un trato artificial? Me miró, escéptica. Demasiado grande para cualquiera, me temo. Francamente, Esther, no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Ella suspiró, mirándose las manos. Dios proveerá, dijo, con la voz cargada de duda. Ojalá tengas razón, cariño, pero de momento nos quedamos aquí. Sentencié antes de levantarme y salir del salón. Siempre me llenó de horror la idea de una muerte lenta, y día tras día, semana tras semana, es justo lo que nos estaba ocurriendo. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no es cierto. Nosotros ya hacía mucho tiempo que la habíamos perdido. La lluvia de restos humanos no se iba a detener. Ya lo sabíamos. Íbamos a morir enterrados vivos, bajo toneladas de carroña formada por nuestros ancestros, familiares, amigos. Si la cuenta regresiva del demonio que creó este infierno había alcanzado el presente, ya estaban cayendo los cuerpos de personas fallecidas pocos años atrás.
Es difícil describir con palabras el profundo horror que saturaba la mente, que disparaba los nervios de una corriente eléctrica continua, que destruye la capacidad de pensar con claridad, de comer, de dormir, como muñecos rotos destensados. Ver los cuerpos caer desde el cielo, lenta, desmayadamente, como una grotesca burla, sin fin de la mínima dignidad inherente al ser humano. Ah, el espantoso estampido al reventar con los tejados, cornisas, barandillas de balcones, las amputaciones, las manchas de sangre y vísceras, el hedor insoportable que sustituyó al aire, aliviado solo y ligeramente por corrientes de aire nocturnas. Las imágenes clavándose como cuchillos al rojo de las retinas, la mente ya torturada y el corazón. La calle se había convertido en un mar de cadáveres sobre un lecho de huesos. Un cementerio abierto, sin tierra, revuelto varias veces sobre sí mismo. Los cuerpos amontonándose los unos sobre los otros, entremezclados en posturas imposibles. Y cuando otro caía, fracturándose de horrendas maneras contra los yacentes, parecía transmitir a estos una onda de movimiento, una momentánea vida innatural, hasta que se colocaban en nuevas posiciones inertes. Soñé con estar muerto. La radio habla y habla sin parar. Decían que los caídos eran fallecidos de los últimos 30 años. Se habían investigado, reconocido y localizado a personas concretas. Habían ido a sus tumbas a exhumar sus cadáveres y allí no había nada. También decían que el 80% de los investigados habían encontrado su muerte oficial, de forma violenta, asesinados en combate, violaciones, peleas, atracos, mientras que el resto habían fallecido por enfermedades o muerte natural. Todo eso decía la radio y muchas cosas más. Pero yo ya no me creía nada, ni una sola palabra. De algún modo ellos estaban detrás de todo esto, o tal vez no, y Esther siempre había tenido la razón. Tal vez debía hacerle caso desde el principio, tener un hijo, rezar a Dios, alejarnos de la ciudad. Ahora ya nada de eso era posible. Mi querida Esther, quebrada, hundida por completo, ya no se levantaba de la cama. No podía, no quería. ¿Cómo saberlo? Lo había intentado todo en vano. Solo decía que la despertara cuando el mal hubiera pasado. No podía soportar verla así, ni saber cuántas fuerzas me restaban, ni cuánto tiempo resistiré de pie antes de perder la cabeza sin remedio. Siempre fui una persona capaz de ponerse en lo peor, de calcular los más nefastos escenarios que el futuro pudiera traer consigo. Durante los primeros días pensé en esta posibilidad, que se ha cumplido, y preparé también una solución. Me informé a conciencia, compré los medicamentos, las jeringuillas, apunté las mezclas, la dosis, deseando, rezando al Dios de Esther, por no tener que emplearlas jamás, pero guardándola en un lugar secreto. Temblaba de solo pensar en el momento en que pudiera alcanzarnos, ese momento que ya casi estaba aquí. Dentro del piso, la atmósfera era un puro miasma, pero abrir la ventana era aún mucho peor. Esther ya no comía nada, y lo poco que conseguía meterle a la boca a la fuerza, lo echaba al poco rato. Intentaba hidratarla, pero la mayor parte del líquido se le derramaba por las comisuras de sus labios. Su rendición era absoluta. Quería morir. Y yo, furioso, gritaba, rompía cosas de su alrededor, buscando una mínima reacción que nunca llegó.
La tomé de los brazos, agarrada a mis hombros, medio arrastrándola por el pasillo. Nada de nada funcionaba, y al final volví a dejarla en nuestra cama, y la arropaba, besándola mientras lloraba, apoyada en sus mejillas. Roto de dolor y desesperación, sin saber qué más hacer, ella me dirigía a veces una mirada perdida. Pero sé que no me veía ya. Imaginé cuáles debieron ser sus pensamientos, justo antes de caer en este pozo. Imaginé su frustración ante la indiferencia, el desprecio que Dios hacía a sus oraciones, sus sentimientos, su fe. Imaginé cómo desaparecida de su mundo interior, persuadía de que siempre había estado equivocada, engañada, quedando en su lugar la devastación del vacío, de la existencia materialista, absurda, sin sentido. O tal vez fuese lo contrario. Su fe era tan fuerte que su cerrajón significaba la entrega absoluta a Dios, el deseo imparable de unirse a Él. Jamás podría saberlo porque Esther ya no estaba conmigo. Mi única información era su gemido, quedado y constante, como el de un gatito abandonado en mitad de la noche. Y solo sé que sufría sin pausa. Y yo ya no podía soportarlo más. El momento había llegado. Habíamos chocado contra el límite incompatible con la vida, y la lluvia seguía cayendo. Me levanté de su lado y me dirigí a preparar la dosis, la de ambos, que detendría nuestros corazones, nuestro sufrimiento para siempre. Y mientras mezclaba aquellas sustancias en la cocina, recé con todas mis fuerzas a Dios, como jamás lo había hecho antes, al amor, para que no me permitiese fallar esta vez, para que dirigiese mi mano con firmeza, para que nos liberase los dos del infierno en la tierra. Ya no sufre, ella ya no sufre. Esther ya descansaba en paz, libre del dolor, libre de toda esta mierda, para siempre. Con el dorso de la mano me secaba las lágrimas. Es lo que ella hubiera querido. Ahora está con su Dios. La segunda bala quedó clavada al marco de la puerta de nuestro dormitorio, que ya nunca más lo sería, que ahora era el mausoleo para el cuerpo de Esther. Seguí clavando la tercera balda, arrancada al armario de los libros inútiles. Hasta la dosis estará solo, rodeado de cadáveres putrefactos que no dejan de caer, tan solo como jamás lo estuviste antes en tu vida. Descargué con fuerza, rabioso, que la intensidad de los golpes igualase a los que llegaban de afuera. Pronto estaremos juntos de nuevo, Esther, como siempre, para siempre. Las 4 baldas quedaron fijamente sujetas, bloqueando la puerta. Ya no podría abrirla por más que quisiera, por más que la tentación me volviese loco por completo. Y ahora mi templo estaba terminado. Todas las noches, hasta que me alcanzase el final, hasta mi última reserva de energía, vendría aquí, a arrodillarme frente a las baldas para rezar al Dios de Esther, a suplicar con todo mi ser para que su voluntad protegiera su alma del infierno que nos engullía, para que su cuerpo no formara parte de la lluvia de castigo. No recuerdo qué ocurrió desde que cubrí su cuerpo con las mantas. No recuerdo nada en absoluto. Pero supongo que perdí la cabeza, psicótico, porque al despertar estaba sobre lo que quedaba de la habitación contigua, la que hubiese correspondido a los hijos que nunca tuvimos, completamente arrasada. Me despertaron los golpes de afuera, cada vez más cercanos, nítidos, esos crujidos de fracturas espeluznantes y el olor. Ya no podía comer nada sin vomitar. Imposible. Mi estómago se había cerrado. A duras penas podía beber y respirar el aire infecto, e intentaba moverme lo menos posible para no agotarme aún más. Estaba entrando en agonía,
Lo notaba en mi propia sangre. Cómo el fin corría hacia mí, un animal salvaje e impío. Me quedaba observando las crecientes montañas de cadáveres y me dio por pensar en el cuerpo de Esther. Podía ser uno de ellos, que tal vez los viese caer delante de mí y reconociese su rostro, descolgado, sin vida, como había creído reconocer el de otros sin poder confirmar mi acierto o error. Oh, Dios mío. En eso no había pensado antes de preparar la dosis. Podía entrar en la habitación y comprobar en un segundo si su cuerpo seguía allí, con las manos sobre el pecho, cubierta hasta la cara, pero... ¿y si había desaparecido? ¿Y si encontraba la silueta de sus formas entre las mantas huecas y arrugadas? Sería confirmar un inmenso dolor que ya no podría soportar. En la mesa del salón, la jeringuilla vacía de Esther descansaba junto a la mía, llena de líquido incoloro hasta arriba. Estaba apurando mis últimas horas de vida. Lo sabía con rotundidad, resistiéndome con vano sufrimiento al abrazo de la muerte, como queriendo ser el orgulloso último testigo del apocalipsis contra la humanidad. La radio seguía hablando y hablando sin parar. Cambiaban los locutores, voces humanas insólitas, pero no la aberración. La locura inherente en sus mensajes era tan increíble, dislocador e inhumano lo que decían, que mi mente no lo podía asimilar de ninguna manera, como si se tratase de un idioma extranjero. No podía creer que seres humanos estuvieran diciendo todo aquello sin desmayarse o vomitar. Así que la rabia me dio las fuerzas que me faltaban para agarrar la pequeña radio y dirigirme con ella hacia la puerta del balcón. A través del cristal, vi la llanura sinuosa de cuerpos que pronto alcanzaría a nuestra altura, los negros hilachos de moscas que los sobrevolaban sin poder parar, como un humo furioso y vivo. Respiré profundamente 2 veces antes de contener la respiración y abrir de golpe la puerta. A pesar de ello noté el hedor insuficiente, intentando penetrar en mis fosas nasales, al tiempo que en mis oídos estallaba el colosal zumbido de las moscas, como una gigantesca radial orgánica, y el chocar húmedo de los cráneos, las quebraduras, los impactos secos. Lancé con todas mis fuerzas el aparato del radio, que fue engullido por la lluvia en un instante. Rápidamente me apresuré a cerrar la puerta, pero por el rabillo del ojo, algo en el balcón me llamó la atención. Miré y vi el cuerpo de un chico, de unos 7 años, como sentado en una postura rota, apoyando la cabeza contra uno de los muros del balcón. Manchado de rojo, no sé por qué. Las cuencas aparecían como hundidas en la carne. Sé que no podía verme, pero me miraba. Eso lo sabía. Como en una iluminación de certeza, del cráneo abierto colgaba masa encefálica, como un parche carnoso de pirata. Me sonreía. El niño con sus labios muertos, destensados, me sonreía. Aquellos cuerpos maltratados a los que se había negado el descanso de la tumba, aquellas caras lívidas, torturadas tras la muerte, empezaban a amontonarse tras la ventana del salón. Yo me sentía ya como ellos, desfallecido, con el organismo a punto de colapsar. Sabía que, en cuanto me tumbase, no podría volver a levantarme jamás. Pero estaba contento sí, porque de entre mis delirios y alucinaciones conseguí arrancar una solución para Esther, y para mí. La forma de que nuestros cuerpos no fueran 2 gotas más en la lluvia de castigo. Recé para que mis últimas fuerzas fueran suficientes para culminar mi labor. Tomé una pila, un pequeño montón de cientos de libros tirados por el suelo, acumulados durante décadas por todas las estanterías de la casa, y me dirigí hacia la puerta de nuestra habitación, donde el fuego debía arder más voraz. Ojalá todavía sigas ahí, Esther. Perdóname por ser incapaz de comprobarlo.
Perdóname por haber tardado tanto en encontrar una solución. Espero que aún no sea demasiado tarde. Empecé a arrancar las páginas a montón y a meterlas debajo de la puerta, acumulándolas contra ella, cuando ya no pude meter más. Cuando terminé con los libros fui por más. Miles de páginas leídas, compartidas y comentadas con Esther. Ahora nos brindaban un último servicio, un acto de amor, como el abrazo de un viejo amigo antes de despedirse para siempre. Y cuando amontoné un buen cúmulo de ellas, estimé que fue suficiente. Comencé a retroceder por el pasillo, agotado, dejándolo alfombrado de páginas y más páginas, portadas y recuerdos, el pozo de miles de horas arropado por las palabras y los hombres muertos y olvidados. Y así seguí, cada vez más despacio, pero seguí, durante horas, esparciendo el alma de los árboles, vestida con las ideas de los hombres por toda la casa. Y mientras lo hacía, tenía que enjuagarme las lágrimas, que en otro tiempo hubieran sido de dolor, pero que ahora eran de puro agradecimiento. Después fui por el bote de alcohol del cuarto del baño. Estaba por la mitad, pero serviría. Comencé a mojar el montón de hojas frente a la puerta de Esther. Se terminó pronto. Así me dirigí a la cocina. Fui por una de las garrafas de aceite que nos quedaban y proseguí a empaparlo todo, en zigzag, por los pasillos y habitaciones. El piso debía convertirse en un inmenso horno, y tal como lo había dejado, no dudé en que así sería. Al final, reservé algo de aceite para embarrar mi ropa con ella. Calculé que me daría tiempo, que cuando el fuego alcanzase el salón, la dosis ya me habría matado. Eso esperaba. Y me dirigí hacia allá, pisando el lecho de hojas hundidas con el aceite, siendo consciente de que era la última vez que caminaba por mi casa, mi hogar durante tantos años. Ahora, mi momento había llegado. Siempre imaginé que no podría dar ese paso en el instante de la verdad, que la emoción se impondría entre la sangre fría, que mi mano fallaría al empujar el embolo rindiéndose. Pero no fue así. Cuando inyecté a Esther, nada de esto ocurrió, porque lo que no podía imaginar entonces es que la vida pudiera quedar reducida a un sufrimiento tan atroz, tanto como para convertir a la muerte en la solución más deseable, la única salida posible. Sonreí al pensar que en unos minutos terminaría todo. Me agaché para tomar una página aceitosa y saqué un cerillo de mi bolsillo. Hice una bola con ella y le prendí fuego, lanzándola lejos de mí. La llamarada brotó por todo el suelo y se expandió en una sábana de gas anaranjado. Entré al salón y cerré la puerta. Daría tiempo a la dosis. Al girarme, me sobresalté ante la visión. La mano se me aferró al pecho, como si el corazón hubiese querido devorarse a sí mismo, porque la masa de cuerpos que se comprimía movía los cristales. Los ojos muertos miraban las manos, las caras se arrastraban por toda la superficie transparente, con sus muecas grotescas. Se estaban riendo algunas, sufriendo bajo el peso otras. Vi abdómenes, piernas, brazos retorciéndose, cambiando de posición dentro de la aplastada ola de carroña. Había cobrado vida, o algo colosal estaba buceando por el mar de huesos, generando estas ondas que transmitían la apariencia de vida en los muertos. ¿Era esa cara que acaba de desaparecer la de Esther? No. El olor a humo me sacó de trance. Centré mi pensamiento en los pequeños pasos a seguir, y tal como los había memorizado y ensayado mentalmente docenas de veces, tal como los practiqué con Esther, me senté en el sofá y me arremangué el brazo izquierdo. Intenté no escuchar el rumor amortiguado que llegaba de fuera. Era el de siempre, pero traía algo más. Palabras sueltas, frases cortas. Estaban hablando.
Estaban tratando de decirme algo, pero no los miré. No me importaba lo que fuera. Pasos, los pasos. Tomé la jeringa. Estaba vacía. Me había equivocado tomando la de Esther. Entendí una de las palabras. Había sido una palabra o interpreté un ruido. Da igual. Fuera de mi mente, los pasos. Los pasos. Con mano temblorosa agarré la jeringa. Le quité la tapa. ¿Alguien había gritado en el pasillo? Compruebo el líquido cristalino. Dejo la jeringa sobre la mesa y me busco la vena con los dedos. Otra palabra. Esa sí lo era, ¿verdad? Ahora no puedo fallar. Recojo la jeringa y acerco la aguja a mi vena. La punta tiembla. Respiro hondo. Huele a humo, a putrefacción. Clavo la aguja. Aprieto el embolo con el pulgar. Siento el fino agudismo del dolor líquido entrando. Ya está, Esther. Cariño, ya está. Escucho un extraño sonido. Aprieto fuerte los párpados. El embolo sigue bajando hasta el final. Ceso el dolor agudo y retiro la aguja. Espérame, Esther. Ya llego contigo. El brazo me arde por dentro. Me reclino en el sofá, replegando mi brazo izquierdo contra el pecho. Quiero mantener los ojos cerrados, pero algo me obliga a abrirlos. Veo las caras, y en ellas las desdentadas bocas como pozos. Hablan. Todo se nubla, lentamente. Escucho ruido como de agua dentro de los oídos. Pero a través del ruido, entrando como una lanza, llega una larga frase que sale de sus bocas. Y comprendo sin quererlo comprender. No puede ser que haya dicho eso. Qué débil me siento. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Esto es morir entonces? No es agradable. No es como dormir. No. Ardo por dentro. Me hundo en mí mismo. El mundo se aleja. Se disuelve en negro, pero sus voces se acercan, como en una lenta avalancha, más y más próximas sus palabras. Cucarachas que entran en mi cabeza con su mensaje incontestable, revelador, nítido, cercano. Todo es oscuridad. Mi cerebro debe estar muriendo o estoy muerto ya. Siento mi mente fragmentada, confusa, ilógica. Sus ideas y las mías se entremezclan. No puedo distinguir entre ellas. Hablo con sus voces y ellos hablan con la mía. No puedo describir las imágenes que me golpean. No entiendo ni reconozco lo que veo. Fragmentos fugaces e incomprensible conciencia. ¿Eres tú, Esther? ¿Estás aquí? Esther. Ese nombre que tanto me suena. ¿Quién es Esther? Me han mostrado cómo se siente el mundo sin ser dirigido por un ego encerrado en una persona. La carne es una prisión, pero la mente procede de la actividad de la carne. Qué odiosas, indescriptibles sensaciones. Me gustaría pensar que vuelvo en el torbellino de una inmensa pesadilla, pero no. Sé que esto es algo distinto, crudo. Estoy muriendo, ¿verdad? Estoy entre la confusión, lo que la realidad es sin mí, el verdadero objetivo que tanto busqué. ¿Por qué pasa esto? ¿Estuvieron siempre aquí? Ocultos. Tal vez pienso así. Tal vez me impactan estas visiones incomprensibles porque mi organismo se está desconectando. O tal vez no. Es que me llevan a algún sitio.
Siento que morir es mucho más angustioso de lo que jamás imaginé. Frío, absoluto, tanta soledad. Me estoy desvolviendo y no hay nada ni nadie humano conmigo en este último segundo tan importante, tan importante. Suplico porque Dios esté también ahí y me esté escuchando porque... ¿Por qué le sacan? ¿Por qué le sacan eso del cuerpo? ¿O se lo están introduciendo? ¿Qué es todo aquello? Santo Dios. Déjenlo en paz. Déjenlo en paz ahora. Dios, si estás ahí, por favor, apiádate de mí. No les permitas eso. Eso no es posible en tu reino. Dios, les escucho a ellos, pero a ti no. Toma mi alma, por lo que más quieras. No les permitas acercarse. Dios mío, por favor, tienes que ayudarme. Están aquí dentro. Dios, no lo permitas. Ayúdame. Las olas de cuerpo rompían contra los edificios silenciosos y después retrocedían. En una infinita resaca de corrupción orgánica. La brisa que acompañaba era una nube de moscas negras. Millones de brazos, de manos sin fuerza. Millones de pechos sin aire. Millones de abdómenes blancuzcos, amarillentos. Millones de piernas que ya nunca andarían. Millones de caras privadas del sueño eterno, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados entremezclándose en las mareas de un mar creciente que desbordó los límites de los suburbios, expandiéndose en una lenta avalancha de cadáveres que fue tomando todos los campos, buscando la unión con los mares para conformar el océano que cubría el mundo en sus viejos pecados, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el océano de carne de la humanidad.